Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un análisis de la película El abogado del mal, que si no la vieron los invito a que vayan a verla porque la verdad que está muy buena, es una de mis películas favoritas de Keanu Reeves, la verdad que tiene una actuación memorable ahí, así que vamos a estar analizando el rol del abogado defensor en un caso penal y les voy a estar ahí tirando algunos tips, así que estén atentos, así que alerta spoiler, si no la vieron vayan a verla y después ven el video. Algo que me encanta es que al abogado se le presenta un gran desafío y es que su defendido no habla con él ni con ninguna otra persona y esto lógicamente tiene su razón que al final de la película demostró que se va dando, pero esto representa un gran desafío para cualquier abogado porque sinceramente él no sabe qué fue lo que pasó, si lo hizo, si no lo hizo, porque él no habla con absolutamente nadie. Asesinato en primer grado. Bueno, acá tenemos los alegatos del fiscal y ahora viene el del defensor ante un juicio por jurados, que si ven mi video anterior ahí les dejo algunos tips de los juicios por jurado. Bueno, y acá lo vemos porque directamente te hablan a ellos, que es súper importante porque vos a quien te tenés que comprar es al jurado, más allá después de las pruebas y todo, pero te los tenés que ganar. Entonces vemos cómo directamente te hablan a ellos y le exponen todo el caso, tanto el fiscal como el defensor. Hoy es uno simple. Un simple caso de parricidio. Es asesinar al padre de uno mismo. El acusado es el joven que ven por allá, Mike Lassiter. Un estudiante de la escuela Newman. Es un buen estudiante, co-capitán de un equipo de debate. Sin embargo, en febrero pasado, un martes por la tarde, Mike tomó un cuchillo y apuñaló a su padre, Boone Lassiter, justo aquí. No fue accidente. No fue defensa propia. Lo hizo por enojo. Con premeditación y con intención maliciosa. Él asesinó a su padre. Comprobaremos esto fuera de toda duda razonable. Puede ser que escuchen del otro lado que la víctima, el padre de Mike, no era un buen señor, que era duro con su hijo, que lo molestaba. Pero Boone Lassiter no está en juicio hoy por ser el padre del año. Bueno, nos daremos prisa. No hace declaración porque no habla con nadie. Y es lo que suele pasar. Puede ver si hay... A ver, en nuestro caso, en la justicia argentina, el imputado no está obligado a declarar, en realidad. Puede declarar si quiere o si no quiere, y tampoco está obligado a decir verdad, porque uno de nuestros derechos constitucionales, que está en el artículo 18, es precisamente ese, el principio de inocencia y el principio, básicamente, a no declarar en contra de sí mismo. Entonces, muchas veces escucho que dicen, no, porque mintió, que dijo esto o aquello, él no está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, en base a eso puede decir lo que quiera, estoy hablando acá, ¿no? En nuestro país. Pero lo que pasa es que si vos decís una cosa, a los 5 minutos decís otra, después otra, lo que pasa es que te terminas perdiendo la credibilidad. Y más si estás frente a un juicio por jurados, donde ahí los alegatos son recontra importantes. Bueno, lo que les decía del tema del juicio por jurados acá y de la importancia que tiene el tema de los alegatos, porque vos ahí le presentás todo a ellos y les exponés tu caso y es donde le tenés que prestar mucha atención precisamente para poder ganártelos. Lógicamente que después están las pruebas y todo, pero bueno, esta película me gusta mucho porque te expone no solamente esa parte, sino todo lo que hace el abogado defensor, todo lo que hace la fiscalía, es muy interesante. Con la ayuda de Dios, lo juro. Con la ayuda de Vieron Dios. acá los testigos que dicen lo del juramento. Por favor. En nuestro caso, en la justicia argentina, es igual, pero el imputado no jura, para decir verdad, porque no está obligado. Y acá lo que tenemos que prestar atención es en las preguntas. En los juicios penales, cuando se cita un testigo, está el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Quien hace el interrogatorio tiene que hacer preguntas abiertas. Es decir, le tiene que preguntar, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Dónde trabaja? Y ahí empezar a desmenuzar, digamos, todo lo del caso. No le puede decir directamente, bueno, ¿qué viste? ¿Fuiste testigo del asesinato? No, lo tiene que ir llevando a ese punto porque si no se toma como que lo está induciendo al testigo y eso no se puede en el interrogatorio. En el contrainterrogatorio le puede hacer preguntas que se hicieron en el interrogatorio, ampliarlas, preguntarle directamente o hacerle otro tipo de preguntas siempre relacionadas al caso. Por lo general, en los contrainterrogatorios se hacen preguntas cerradas para que respondan sí o no y que no se amplíen porque precisamente es un contrainterrogatorio, no es tu testigo, lo que vos estás buscando es que pierda la credibilidad. Víctima, el fallecido, el señor Boone Lassiter, ¿era una de esas personas? Sí, ¿Y siempre estaba usted en estos vuelos? en la mayoría. Él me lo pedía. ¿Cuándo fue la última vez que voló con usted? La última semana de enero, a Los Ángeles y de regreso con su hijo Mike y luego un viaje redondo a Dallas. ¿Y cuál fue el propósito de estos viajes, si se acuerda? El segundo a Dallas fue de negocios. El primero fue para llevar a su hijo Mike a ver universidades de California y Stanford. Supuestamente iríamos a Oregon para ver a Reed, creo, pero ellos decidieron ir a casa. Oye, es tu decisión. Desarrollo. Pero Stanford es una de las mejores escuelas del país. Y empiezas antes. Señorita Morley, nunca he estado en un avión privado. Dígame, Sí o no. ¿el cliente puede viajar con quien él quiera? Sí, Y el señor Lassiter hacía eso a veces. claro. ¿Hombres y mujeres? Sí,
otros abogados en general. Y en el viaje a Los Ángeles, viajó con su hijo. ¿Sí? Su industria es el servicio. ¿Sí? ¿Y es competitivo? Mucho. Entonces tiene que proporcionar un buen servicio. Naturalmente. ¿Le gustaba brindarle servicios al señor Lassiter? ¿Perdón? Le pregunto si era un buen cliente. Sí. Era profesional, pero también divertido. Era agradable estar con él. Bueno, acá vamos a lo que para mí es un testigo clave, que es el hijo del vecino, y donde te va plasmando supuestamente toda la violencia que ejercía la víctima sobre su esposo y sobre su hijo. Y bueno, te va como haciendo ese relato, precisamente porque es para donde quiere ir el abogado, que el hijo actuó en realidad en defensa de su madre. Así que me parece más que interesante, y me parece clave porque muchos pensamos cuando vimos por primera vez la película que era para ese lado, cuando finalmente te lo da vuelta y te quedas como, what the fuck. ¿Y Mike eran amigos? Más que nada de pequeños. Pero sus familias se llevaban bien. Ajá. Alexander, Sí. Supongo que todos éramos amigos. el acusado, Mike. Su padre testificó que ellos dos, que su relación no era buena. Sí. ¿Vio eso? Sí, señor, lo vi. Ahora díganos por favor lo que vio. Honestamente, estaba un poco celoso. Parecían muy unidos. ¿Pero eso cambió? Así es. ¿Por qué? Tenía que ver con... Mike no decía... Pero se podía decir que tenía que ver con su madre. ¿Por qué era algo que tenía que ver con ella? ¿Fue algo que él dijo? ¿Algo que ella dijo? No, señor. Sin darse Ella no cuenta, dijo el fiscal nada. lo está llevando para ese lado. Alexander, ¿alguna vez vio a Boone siendo desagradable con su esposa? Sí. ¿Grosero? Clave. Sí, ¿Abusivo? tal vez. Brutal. No lo sé. Esto es clave Está bien. y el fiscal lo llevó para Nunca ese lado vio eso. también. Pero ¿había algo en su relación, su matrimonio, que era incómodo para usted? Ella era como... Ella se desvanecía. Día tras día él era muy... malo con ella. Era como si... Ella no quisiera vivir más. Hay que pensarlo también desde luego que estamos frente a un juicio por jurados. Entonces es lógico que se quiera buscar cómo llegarle al jurado a la parte, digamos, sentimental. Piensen que son gente común. Muchas veces eligen, cuando se terminan eligiendo, que básicamente lo elige el fiscal y el abogado, son gente normal que no conoce el caso. Entonces como que se busca conectar desde ese lado. Y lo que dice el tipo, cómo te pone ahí, encima te muestran todo, es brutal. Y es como que ellos se tienen que imaginar estar ahí. Y la idea del abogado defensor es llevarlo para ese lado, precisamente como para decir que, bueno, defendió a su mamá de su papá que era un golpeador, la maltrataba, bla, 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 bla. Que el fiscal mismo lo llevó para ese lado. Con este testigo que era clave porque vio y atestiguó todo eso. Bueno, acá viene el testimonio de ella, de la mujer. Y bueno, pasa esto de que se presentan pruebas que no estaban, las presentan de repente, que después, bueno, se termina desarrollando todo y vemos cómo es que se desenvuelve esta parte y que es clave encima en el caso. Y en lo que es nuestro país, vos sí podés meter, digamos, pruebas nuevas siempre que se hayan producido o que hayan aparecido durante el proceso, que sean nuevas que no las hayas tenido antes. Entonces vos pedís ingresarlas, digamos, dentro del proceso. El juez puede aceptártelas como las puede rechazar, por más que sean claves para el caso. Pero bueno, fue algo que se dio acá, que estaba bueno, porque le da todo el contexto de marido golpeador, que bueno, después vemos cómo se termina desenvolviendo, que el tipo sí era maltratador, vamos a decirlo, no es que era un angelito. No, él era mi esposo. Estoy segura de que ella tiene una idea con el testimonio del señor Westin. Mi esposo podía ser excepcionalmente cruel. Me puede acusar
Por desacato si quiere, pero no voy a repetir lo que él dijo. Señor LeBlanc, ¿está dispuesto a acusarla? ¿Cómo le gustaría proceder? Vamos a ver qué pasa, señoría. Bueno, acá se da algo clave en lo que es testimonios en un juicio penal. Cuando uno es citado como testigo en un juicio penal, tiene que presentarse de forma obligatoria. No puede no ir porque si no queda plausible a que le impongan multas o que incluso lo obliguen mediante la fuerza pública a asistir al juicio. No es que vos decís, no voy. No, tenés que ir, salvo que ocurra un caso de fuerza mayor, que bueno, vos tenés que notificar a quien te citó como testigo, que puede ser la parte de fiscalía o defensor, y ellos le presentan el escrito al juez, y el juez determina si te concede, digamos, la exención a que te presentes como testigo o no. Pero si no, puedes decir, no me importa, te presentas igual o te mando a llamar por la fuerza pública. O sea, es así. Y lo que pasa acá es que ella no quería decir que era lo que le había hecho el marido. Y entonces el juez le dice, quiere que bueno, básicamente que la acusemos por desacato. Él le dice, no, esperemos a ver cómo se desarrolla y vemos. Bien, señora Lassiter, después de que su esposo le dijo esas palabras despreciables, ¿qué fue lo que pasó? Como ya dije, yo tomé una ducha. Y cuando salí... Señora Lassiter, esas palabras despreciables que le dijo su esposo, ¿eso pasaba seguido? ¿Perdón, qué? Que si la agresión verbal era frecuente. Sí, era frecuente. ¿Y Mike alguna vez vio eso? Señoría, ¿quién está a juicio aquí? Continúe. Todos vivíamos bajo el mismo techo. Estoy segura de que escuchó más de lo que yo hubiera deseado. ¿Y el abuso que su esposo infligía en usted siempre fue solo verbal? ¿A qué se refiere? ¿Mike solo escuchaba las palabras despreciables que decía su esposo? ¿O también veía y escuchaba que su esposo la golpeaba? Sí. ¿Muchas veces? Sí. Esas fotografías, ¿por qué no me las mostraste? Las vi por primera vez ayer en la noche. Nos mantienen con vida. ¿Ahora qué? Quiero concluir esto. Y acá se da que el acusado dice que se quiere subir al estrado a declarar cuando jamás habló con nadie durante todo el proceso, ni siquiera con su abogado defensor, y se quiere presentar a declarar. Y obviamente, Keanu como abogado defensor dice, no sé con qué me va a salir, no sé qué va a decir. Imagínense, puede salir con cualquier cosa, lo puede perjudicar. Mira, hay todo un tema detrás. Nunca pongas a un testigo en el estrado, a menos que sepas lo que va a decir. ¡Lo sabes! Señor Ramsey, ¿alguna pregunta? Por favor, diga su nombre para el expediente. Soy Michael Lassiter. Michael, ¿es cierto que no ha hablado desde el día de la muerte de su padre? Sí. ¿Por qué? No les quiero spoilear el final porque en estos últimos 40 minutos es donde se termina desarrollando como la última parte de la historia y no es hasta el final que se descubre realmente lo que ocurrió. Pero, bueno, lo que quería recalcar era, bueno, esta película me parece maravillosa desde el aspecto de la parte de Keanu como abogado defensor, el juicio por jurados, todo lo que sucede, las declaraciones, cómo se hacen, si bien tal vez no coincide al 100% con nuestro derecho penal acá en Argentina, tiene muchas similitudes. Obviamente esta es una película y tampoco coincide al 100 con lo que sucede en Estados Unidos. Pero bueno, me parece que está muy buena para verla, muy entretenida y tiene mucho para sacar y para entender desde el lado de lo que es la litigación penal. Así que bueno, espero que les haya gustado y si tienen alguna otra película para recomendar, la analizamos y la vemos.